En esta mañana, mis hermanos, vamos a comenzar una pequeña serie de 5 capítulos que tienen que ver con la oración intercesora, un tema muy importante para la iglesia, dado de que hay mandatos específicos que tienen que ver con sobrellevar las cargas unos a otros, y eso tiene que ver con la oración también, cuando oramos unos por otros. Así que hoy vamos a comenzar nuestro primer capítulo que tiene como tema el deber de la oración intercesora en cuanto a los creyentes. Es un tema muy importante para nosotros porque no solamente los pastores o los ministros de Dios deben de interceder por el pueblo de Dios, sino todo creyente que ha sido llamado del mundo, santificado, apartado para Dios, debe de participar como ese sacerdocio santo ahora que tienen los creyentes en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que, hermanos, a manera de introducción, la oración junto al estudio de la palabra son tan esenciales para la vida cristiana como lo es el aire que respiramos. Recuerdo que en cierta ocasión alguien le preguntó al señor Spurgeon sobre qué es más importante, si la oración o el estudio de la palabra, y él mencionaba esto precisamente. Dice, esto es como exhalar y ¿cuál es la otra? Inhalar. O sea, son dos cosas importantes, no se puede vivir una sin la otra. Así es, la palabra de Dios y la oración son esos medios de gracia tan importantes para la vida cristiana que no podemos separarlas la una de las otras. Son diferentes, pero son como esos gemelos siameses, ¿verdad? Que comparten un mismo corazón, un mismo propósito de vida. Así mismo es la palabra y la oración. Pero bien, esta mañana nuestro enfoque es la oración y específicamente la intercesión. Por ejemplo, algunos teólogos del pasado han mencionado acerca de la oración. El señor Spurgeon, el pastor Spurgeon, mencionó en cierta ocasión acerca de la oración intercesora que no hay nadie que me produzca tan más bien como aquel que ora por mí. Somos bendecidos cuando escuchamos que otras personas oran por nosotros, ¿verdad? Que es una bendición saber de que alguien está orando por nosotros. Spurgeon decía que no había un mayor bien que que alguien orara por él. John Owen también mencionó cierta vez que si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la tentación. De tal manera que la oración es el combustible, nuestro respirar en la vida cristiana. Y si no permanecemos en ella, como dice Owen, permaneceremos entonces en la tentación. Finalmente, George Mueller mencionó acerca de la oración que un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear 1 hora en orar que 5 sin oración. Dice. O sea, que es mejor dedicar 1 hora en esa oración, porque prácticamente eso es lo que muchas veces nosotros cometemos, ¿verdad? Pensamos que el tiempo es tan pequeño y tan valioso para nosotros que dejamos de lado la oración y no le damos importancia. Entonces decimos, se nos acorta el día. Sin embargo, la oración en realidad nutre nuestra vida y más bien nos amplía el propósito cada día por el cual vivimos en este mundo. Así que la oración de ninguna manera nos resta a nuestro diario vivir. Por esa razón es que la oración es uno de los medios sagrados de Dios que ha dado para su pueblo para depender absolutamente de Él. La oración ha sido diseñada con el propósito de que nosotros dependamos de Él. No es que Dios necesita nuestras oraciones, no es que Dios en su trono está anhelante o necesitado de esa oración, sino que es con el propósito que nosotros más bien dependamos de Él, porque nuestra necesidad es de Él. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, nosotros no lo somos. Por lo tanto, nosotros
es quien necesitamos de Él. Así que la oración debe de ser hecha de manera personal, de manera privada. Hay muchos pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como esos mandatos que nos llevan a orar, a dedicarnos, a consagrarnos para el Señor. Dentro de esa oración también está lo que llamamos la oración intercesora, que es orar por otros, orar por el pueblo de Dios, orar por la iglesia del Señor y orar por nuestras amistades, por aquellos también que son incrédulos, que están fuera del redil de Dios. Se nos manda que debamos interceder por ellos. Esta oración debe ser hecha de manera personal, privada, para bregar con nuestro pecado, para ser guiados por su Espíritu, pero la oración también debe contener rogativas por la iglesia. Pablo, en la mayoría de sus cartas, casi después del saludo, siempre manifestaba esos ruegos y ese agradecimiento delante de Dios por los hermanos que andaban conforme a la verdad de Dios. Todos los cristianos somos llamados a orar unos por otros. Esa es una manifestación de nuestro amor hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. No debemos, por tanto, pensar que solamente es tarea de los pastores orar por la familia de la iglesia o por nosotros, aunque el ministro de Dios, como los pastores, son los primeros en esta instancia llamados a velar en esta sagrada tarea. No por eso debemos pensar que sus oraciones tienen un mayor poder o más peso que las oraciones del resto de la iglesia. Por supuesto, un pastor que es llamado al ministerio de la predicación no concluye su tarea solamente con predicar, sino como velar, como un supervisor del rebaño, y lo hace también diligentemente, orando por ellos, sabiendo de sus necesidades. Pero no solamente es la responsabilidad de ellos. Cada cristiano ahora que tiene acceso delante del Padre a través del Señor Jesucristo, podemos llegar con nuestras oraciones delante del Señor y pedir unos por otros. Ya encontramos en el capítulo 6 del libro de Hechos el énfasis que los apóstoles hicieron en la importancia de su labor ministerial de ocuparse a la oración y a la palabra. Sabemos que en Hechos 6 había un conflicto, que estaban siendo descuidadas las viudas de los griegos y los judíos estaban en ese conflicto. Sin embargo, los apóstoles miraron la importancia de ellos de enfocarse en su ministerio de predicación y la oración, de tal manera que el Espíritu movió en ese momento para que designaran a 6 varones llenos del Espíritu que pudiesen ocuparse de las mesas. No porque no fuera importante atender las necesidades de los pobres o las viudas, sino porque había una tarea crucial y era seguir enseñando la palabra de Dios y orando por la grey del Señor. Los apóstoles deben de prestar atención constante a la oración y a la predicación, al igual que todo pastor en la iglesia, ¿verdad? Un pastor no es llamado a estarse ocupando de cada detalle del desarrollo de la iglesia, de las necesidades. Por esa razón es que bíblicamente los diáconos son llamados a esta tarea y los hermanos también a involucrarse en la tarea ministerial. Los apóstoles entendían esto, que eran llamados primeramente a la oración y a la predicación. Su tiempo y sus energías deben dedicarse exclusivamente a estos deberes. Y es de observar que la oración está unida al ministerio de la palabra en esta importancia. Pero note ahí en el texto que ciertamente la oración se menciona en primer lugar. Por ejemplo, Juan Calvino, en su comentario sobre Isaías 37, en el verso 4, nos dice lo siguiente: que el deber de un profeta no solamente es consolar al afligido por la palabra del Señor, sino también ofrecer sus oraciones por su salvación. Calvino dice que no piensen los pastores y ministros de la palabra, por tanto, que han cumplido plenamente con su deber
cuando han exhortado y enseñado, sino también dice deben añadir oración a ello. Ahora vamos a ver un panorama general de la Escritura en cuanto a este tema de la intercesión en la oración. Vamos a ver cómo se desarrolla este ministerio en el Antiguo Testamento y luego cómo es desarrollado en el Nuevo Testamento a la luz de la persona de Cristo como el mediador y el sumo sacerdote. Veamos las raíces de este deber. Se encuentran profundamente arraigados en la historia bíblica. En el Antiguo Testamento contiene los relatos de la actividad intercesora de muchos de los líderes en el tiempo de la teocracia, es decir, cuando el pueblo era dirigido explícitamente por la ley de Dios. No había monarquía en ese tiempo. El pueblo Israel era dirigido por la ley de Dios, y en algunas de las oraciones que Dios había designado a estos sacerdotes en el Antiguo Testamento incluían ofrendas acompañadas de sacrificios expiatorios, todas estas ceremonias y rituales que encontramos en el Antiguo Testamento. Aunque el sacerdocio arónico, que había sido designado para esta labor como mediadores, como estos sacerdotes, era el oficio formal de interceder por el pueblo. Ellos intercedían por el pueblo, pero debemos saber que también estaba abundantemente claro que ellos, quienes ocupaban los otros oficios, consideraban que la oración intercesora estaba en consonancia con el deber del oficio. Ellos tenían este deber de interceder, de orar por el pueblo de Israel. Pero obviamente esta mediación, era aceptada a la luz de la promesa de Cristo, quien sería el sumo sacerdote de todos los creyentes, a lo que apuntaban todos estos rituales, todo esto que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto, se debe de ver a la luz de la promesa de Cristo. Tanto los profetas, los jueces, los reyes y otros líderes, en virtud de su oficio al que habían sido divinamente llamados, necesitaban clamar a Dios por causa del pueblo del pacto. Encontramos algunos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés intercediendo por el pueblo en su labor. En Números 11, verso 1 al 2, nos dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces dice que el pueblo, note ahí que el pueblo no clama directamente a Dios. Dice que clamó a Moisés como el intercesor designado por Dios conforme a su oficio y llamado. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces vemos ahí que la labor de Moisés de interceder por el pueblo a fin de que el Señor no destruyera completamente al pueblo, pero vemos el patrón de que el pueblo no se podía dirigir a Dios ante su trono en oración, sino al líder designado por Dios, a Moisés, y Moisés interceder por ellos a fin de que Dios tuviera misericordia del pueblo y recordara su pacto. Y de esa manera el fuego se extinguió y no continuó exterminando al resto del pueblo. Luego en Números 27, en el verso 16 al 17, una vez más Moisés ora a Dios para que se levante un sucesor que siga adelante con el pueblo después de su muerte. Encontramos ahí en el pasaje que dice Moisés orando, clamando a Dios. Él le dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Una vez más, la oración intercesora de Moisés es referente a su pueblo
y al propósito de que ellos cumplan la promesa del Señor introduciéndolos, Josué, a la tierra prometida, vemos que la oración intercesora de Moisés está ligada al propósito y a la promesa de Dios para su pueblo. También cuando el pueblo de Israel entendió la enormidad de su pecado, cuando ellos solicitaron o pidieron un rey como las demás naciones paganas, ellos se dieron cuenta que habían actuado en maldad porque habían rechazado el gobierno de Dios para parecerse a las demás naciones paganas. Y encontramos que el pueblo le dice a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Una vez más vemos que el pueblo no puede dirigirse a Dios directamente, sino que busca al hombre designado de Dios, en este caso el profeta Samuel, para que ruegue por ellos, para que interceda por ellos. Y ellos dicen: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel responde a esta petición con la promesa consoladora de que si sirven al Señor y se apartan de otros dioses, Dios no se olvidará de ellos por causa de su gran nombre, porque ha agradado al Señor hacer de ellos su pueblo. Y como respuesta a sus peticiones concretas de oración, él dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dice el profeta Samuel, intercediendo por el pecado de su pueblo, del pueblo de Israel, incluyéndose él. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, porque hemos visto cómo era el desarrollo de esta intercesión por los hombres que Dios había sido designado como profetas, como reyes, que oraban por su pueblo. Podemos leer muchas oraciones intercesoras de Ezequiel, de Jeremías, de David. Todos ellos intercedían por el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo será esta labor de interceder en el Nuevo Testamento? Vemos que hay un cambio maravilloso a través de la persona de Cristo. Hay un cambio de intercesión en la manera en que los hombres se acercan a Dios. Y como los apóstoles que habían de llegar posteriormente en el periodo del Nuevo Testamento, en ese pasaje que acabamos de leer de Samuel, Samuel reconoce esa conexión indisoluble que existe entre el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Ciertamente, si él abandonaba la intercesión, estaría abandonando su oficio y pecando contra Dios. Así que de manera de largos trazos hemos visto estos ejemplos o dinámica de la intercesión en el Antiguo Testamento para acercarnos ahora al Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto consumado en Cristo. Y no nos sorprende entonces al encontrarnos a los apóstoles profundamente conscientes de esta labor, de no solamente enseñar la palabra de Dios, sino de interceder y orar por la iglesia del Señor, tal como Moisés, Samuel, el resto de los profetas oraron por el pueblo de Israel. Al haber aparecido Cristo como el buen pastor que pone su vida por sus ovejas, puede esperarse de quienes están bajo el pastor y derivan su oficio de él, que tengan un mayor sentimiento de obligación hacia el pueblo por el cual él murió, que el que pudieron haber tenido los líderes de la teocracia en el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto, el verdadero terreno de la intercesión era conocido solamente por medio de los oscuros esbozos proporcionados por el sistema levítico. Moisés, Samuel, Esdras y Nehemías, todos ellos hicieron ruegos de intercesión sobre las promesas del pacto en el futuro, pero no podían orar con la misma plenitud del conocimiento ni con la misma fuerza de confianza con la que podía orar, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento, con el conocimiento pleno de Cristo.
y con la obra consumada de Cristo, a quien apuntaba esas figuras del Antiguo Testamento. Cristo era la simiente prometida, Cristo era el Mesías prometido, y una vez consumado en su sangre el nuevo pacto, ahora los creyentes, los líderes de la iglesia, podían orar con todo conocimiento de causa a quien estaban siendo dirigidas estas oraciones. Qué privilegio tienen los creyentes a la luz del nuevo pacto en Cristo, como esa promesa materializada. Cristo es quien abrió el acceso directo al trono del Padre para que los creyentes oren a Dios en su nombre, cosas de las cuales los antiguos profetas no disfrutaron, no tuvieron a plenitud. Pero ahora en el Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia con toda confianza pueden dirigirse al Padre a través de Jesucristo, el sumo sacerdote. De manera que los sacerdotes arónicos estaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados del pueblo. Imagínense de lo tedioso que era día tras día los sacerdotes arónicos hacer las mismas cosas, los mismos sacrificios, sabiendo que no podían quitar los pecados de una manera total, solamente cubrirlos, pero era una manera en que Dios lo había destinado. Pero en Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, como nos dice la carta a los Hebreos, se sentó a la diestra de Dios. Por consiguiente, los hermanos ahora tienen confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. ¿Cuál es el resultado de esa obra de Cristo como el sumo sacerdote, el mediador? El resultado de la obra de Cristo es que los creyentes bajo el nuevo pacto tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Deberíamos entonces acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por esa obra redentora es que Pablo puede orar por la iglesia, y una de sus oraciones la encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 3 al 5. Pablo dice a la iglesia en Colosas: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí vemos el cambio extraordinario que hay en el Nuevo Testamento. Allá dice que necesitaba ir a Moisés, el pueblo, para que intercediera a fin de que Dios no los consumiera en su juicio. Pero aquí vemos que a través de Cristo, Pablo está orando por la iglesia, por el pueblo de Dios, y él expresa gratitud a Dios, expresa esa oración de manera continua, siempre orando por ellos, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que Pablo está orando por la iglesia en Colosas es que él había oído acerca de su fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo estaba lleno de gratitud por la obra de Dios en medio de ellos. Andaban en esa fe y expresaban amor hacia los santos. Y Pablo agradece en oración por ese amor derramado de ellos como iglesia en favor de los santos. Y les recuerda que tienen una esperanza asegurada en los cielos, de las cuales ya han oído a través de la predicación del Evangelio. Note una de las oraciones que hace por la iglesia
y que si nosotros estudiamos la Biblia y vemos la manera en que ellos oraban, podemos también traerlas a nuestro tiempo para orar en favor de la iglesia. Claro, hemos dicho que los ministros de Dios tienen esa labor primaria de hacerlo, pero cada una de las ovejas de Cristo también puede orar, porque hay un acceso delante del Padre a través de Cristo. Y debemos orar para que la fe de nuestros hermanos sea perseverante en la persona del Señor Jesucristo, para que también la iglesia pueda expresar su amor. ¿De qué manera? Sirviendo a los santos. Cuando nosotros vemos apatía en la iglesia en cuanto al servicio de los hermanos y de la comunidad, necesitamos orar y orar este tipo de oraciones a fin de que el Espíritu Santo pueda producir en el creyente esa manifestación del amor hacia sus hermanos, pero también al mundo incrédulo, predicando la palabra de Dios. Recordando que nuestra vida no está aquí en las cosas materiales. No estamos llamados a que vamos a permanecer siempre en esta tierra, sino que tenemos una esperanza gloriosa que está en los cielos reservada para nosotros. De manera que estas cosas, estas promesas eternas deben de estimularnos a la piedad y al buen obrar en este tiempo presente. Y Pablo quería que la iglesia se desarrollara, y una de las maneras es que él confía en el Señor a través de la oración, que él operará en ellos, en estas gracias divinas. Pablo da gracias a Dios porque ellos han llegado a la fe en Cristo y han manifestado ese amor a todos los santos. Ora por los cristianos en Colosenses. El oír de su fe en Cristo le impulsa la oración a su favor y está agradecido por esa esperanza reservado para ellos. También en la iglesia de Efeso encontramos estas oraciones de Pablo por la iglesia. Nos menciona en el verso 15 al 22, creo que es el capítulo 3, no puse el capítulo. Pero Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Note ahí que es parecido, ¿verdad?, a la iglesia de Colosenses. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí encontramos otros elementos de la oración. Pablo está orando para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que conozcan a Cristo a través de la Escritura y que el Espíritu Santo les muestre de esa manera, operando a través de la palabra, todo el conocimiento y la riqueza que hay en Cristo y la sabiduría que el cristiano obtiene para vivir en este mundo conforme al propósito de Dios. ¿Acaso no es una oración importante también que debemos de hacer como iglesia del Señor? Orar para que nuestros hermanos crezcan en el conocimiento de la verdad, en la sabiduría de Dios, porque si los creyentes tienen la sabiduría de Dios, sabrán cómo vivir en este mundo. Pero ¿qué hace muchas veces la iglesia moderna hoy en día sino orar para sus satisfacciones personales, para su bienestar personal, para su comodidad? Pero cuando oramos conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, la iglesia es nutrida de estas gracias divinas, de estos dones divinos, para que podamos vivir en esa voluntad de Dios. Pablo continúa orando en ese pasaje, en ese párrafo en Efesios. Ora para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A veces leemos estos pasajes de la Escritura. Dice riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero la pregunta es, ¿sabe usted a qué se refiere el pasaje con decir riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Entonces Pablo dice, oro para que tengan entendimiento en estas cosas. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos ahí entonces Pablo expresa en esa oración la supremacía de Cristo, su poder sobre todas las cosas, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío que se nombra en este siglo y también en el venidero. Cristo es superior a todas estas cosas. Y por lo tanto, podemos orar en su nombre sabiendo que el Padre le ha dado toda autoridad sobre todas las cosas creadas y sobre todo nombre. De tal manera que no podemos temer ni a ninguna circunstancia que nos aflige en el presente, ni tampoco al pecado que nos aflige como si fuera el gigante que nos tiene dominado u oprimido, porque Cristo es superior sobre toda cosa creada y sobre todo nombre que se nombra. Podemos llamarle como sea la situación personal, individual y colectiva que la iglesia también pueda enfrentar. Cristo tiene dominio sobre todo principado y autoridad. Entonces, qué importante es conocer a través de la Escritura para que podamos utilizar en la oración intercesora en favor de la iglesia, en favor de que la iglesia pueda seguir avanzando en el reino de Dios, en ese poder y autoridad que ha sido dada a Cristo como la cabeza de la iglesia, para que tengamos confianza en Él. Como Cristo ha triunfado sobre todas las potestades a fin de producir bien a su iglesia, la cual es su cuerpo, sin duda Pablo está justificado al orar que todos los miembros del cuerpo puedan experimentar el poder de Dios, que fue el instrumento en la exaltación de la cabeza, que es Cristo. Así que ya no existe más una intercesión exclusiva de unos pocos escogidos como lo eran antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Esta creencia actualmente sigue siendo promovida por el catolicismo romano, donde manda a sus devotos, a los sacerdotes, a los padres, para que intercedan por ellos, quebrantando así lo que Dios ha establecido en su palabra. Ya no estamos bajo aquellos antiguos ritos. Ningún hombre necesita, ningún creyente necesita ir a un sacerdote, porque ya no existe tal tipo de sacerdocio. El catolicismo romano ofrece en estas oraciones mediante un sacerdote como mediador, pero todos los cristianos, a la luz de Cristo y el nuevo pacto, pueden ofrecer oraciones delante del Padre por medio de Cristo, el sumo sacerdote. En 1 Timoteo capítulo 2, del verso 1 al 6, también Pablo da este mandamiento a la iglesia, a la oración pública. Encontramos el famoso pasaje que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice,
y nos empieza a enumerar principalmente, dice, por los reyes, gobernantes o presidentes y por todos los que están en eminencia, los que Dios ha establecido o ha delegado esa autoridad en alguna institución del Estado, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí vemos uno de los mandatos a orar por todos los hombres, por nuestros gobernantes, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, y que esto es bueno y agradable delante de Dios cuando oramos de esa manera. Pero nos falta mucho cuando en lugar de orar por todos los hombres y los gobernantes, más bien caemos en el pecado de condenarlos, de aborrecerlos, de juzgarlos. Y sí, Dios va a juzgar a cada gobernante según las obras que haya hecho. Eso es evidente. Pero se nos ha mandado a nosotros a orar por estos gobernantes, no importa quiénes sean. Y también se nos manifiesta en el texto que el propósito también de la oración intercesora por estos hombres, porque la mayoría de gobernantes son impíos, se nos manda a orar a fin de que estos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque al final de todo, la corrupción que ellos hacen, las cosas malas que ellos hacen, proceden de un corazón depravado que no conoce al Señor. Así como lo éramos nosotros antes del conocimiento del Señor Jesucristo, éramos igual a ellos. Éramos malvados en nuestro corazón. Hacíamos las obras de las tinieblas y nuestro padre era Satanás. Ese era el estado nuestro, al igual que todos los hombres fuera de Cristo. Pero entonces Pablo manda a la iglesia aquí, en esta carta a Timoteo, a que oremos por todos los hombres. Y el Señor Jesucristo incluso mencionó que debíamos orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen a causa de nuestra fe. Debemos orar por nuestros enemigos, porque el estado de ellos es que están separados de Dios, condenados bajo la ira de Dios. Y eso nos debe de mover en ese amor cristiano, a amarles, a orar por ellos, a fin de que Dios les conceda el don de la vida eterna. Porque Él se dio en rescate por todo su pueblo. Podemos y deberíamos interceder entonces, porque hay un mediador y solamente uno, mediante cuya obra pueden ser honradas nuestras oraciones. Aunque el ministro no es un mediador en ningún sentido como el antiguo pacto, que no tiene un llamado especial a participar en la oración intercesora separado de los otros deberes de su oficio, como todos los cristianos, debe orar por sus hermanos y por los incrédulos también. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9, un pasaje que Dios lo dio al pueblo de Israel en Deuteronomio. Nos habla en 1 Pedro 2, 5, 9, que más vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido, y usa también el término reyes y sacerdotes, similar como se lo dio al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Un real sacerdocio somos los creyentes en el nuevo pacto.
como un reflejo de su posición privilegiada como herederos del reino de Dios, por este privilegio que tenemos ahora como sacerdotes y reyes, por este privilegio de cercanía con Dios, ningún otro mediador terrenal es necesario. Los creyentes son llamados sacerdotes porque la salvación no es solo un seguro contra incendios para escapar del infierno. Más bien los creyentes son llamados por Dios para servirle a Él por medio de la ofrenda de sacrificios espirituales. Es en ese sentido que somos llamados sacerdotes. En el hogar, por ejemplo, al hombre es designado como el sacerdote del hogar, pero no en el sentido del antiguo pacto, sino a la luz del nuevo pacto en Cristo, como alguien que vela, como que alguien intercede por su familia, pero delante del sumo sacerdote, Cristo. Así que somos sacerdotes porque también a través de nuestro culto racional nos presentamos delante de Dios como ese sacrificio vivo, a través de las buenas obras, a través de nuestro servicio que damos a Él. Como sacerdotes del Dios viviente, todos debemos alabar a aquel que nos ha dado el gran regalo de sacrificar a su Hijo por nosotros y como respuesta el compartir esta maravillosa gracia con otros. Al compartir esta gracia, al testificar de Cristo, al compartir el Evangelio también, de alguna manera somos mediadores entre Dios y los hombres en ese ministerio de la reconciliación que nos habla en Corintios, como si Dios rogase por medio nuestro a los pecadores. Es a través de la predicación de la palabra que Dios nos usa como esos instrumentos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Finalmente, ya que nosotros somos ministros de reconciliación entre Dios y los hombres, la oración es uno de los principales deberes que tenemos. Dios con frecuencia otorga la gracia dirigida al pueblo en base a las oraciones del ministro, de ese ministro que como uno de los ángeles que ascendía y descendía por las escaleras de Jacob, no solo presenta la causa de Dios ante el pueblo, sino también la causa del pueblo ante Dios. En esa oración nosotros elevamos nuestras oraciones presentando la causa de Dios ante el pueblo, ante la iglesia, la causa de Dios, pero también esa intercesión presenta al pueblo de Dios, esa causa del pueblo de Dios delante de Él. Es nuestra tarea presentar delante de Él todas las necesidades de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Es nuestra labor lamentar sus pecados delante de Él. Esos pecados que nuestro cuidado y nuestro celo no pueden evitar ni tampoco eliminar. Es nuestra tarea solicitar para ellos las riquezas de su misericordia y orar en contra de su indignación merecida. Es nuestra labor orar para que el pecador se arrepienta, para que el santo sea confirmado, para que el débil sea fortalecido, para que el tímido sea alentado, para que el presuntuoso sea alertado. Mientras más numerosos sean los deseos y los pecados del pueblo, con más frecuencia y fervor deberían de elevarse nuestras oraciones por ellos. Esto es lo que hace a un verdadero cristiano. Esto es lo que hace a alguien que entiende a lo que ha sido llamado, alguien que vive por la causa de Dios y su reino. Oramos para que Dios haga su voluntad, así como es hecha en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Por tanto, nadie debe de excluirse de este sagrado deber de la oración intercesora, porque manifiesta un amor genuino cada vez que dedicamos un tiempo a la oración
por alguien o por una familia, demostramos ese amor por la familia. Sabemos que una familia puede estar pasando una necesidad y dedicamos ese tiempo a la oración, o está pasando una enfermedad y podemos orar por esa persona confiando que esas oraciones llegarán al trono de la gracia de Dios y que Dios actuará conforme a su voluntad. Las oraciones de los santos en Apocalipsis nos dice que son como ese incienso, como ese aroma que sube a la presencia de Dios, y que debemos tener certeza que esas oraciones suben delante del trono de Dios y son escuchadas. Sobre todo porque oramos conforme a su voluntad y no para nuestros deleites. Orar conforme a la voluntad de Dios debe de tener confianza en nosotros, de saber que esa es su voluntad y Él la hará. Así que las oraciones de los justos son ese aroma agradable delante de Dios. Debemos considerar entonces qué gran privilegio hay en la oración, qué gran privilegio hay en interceder unos por otros, porque somos semejantes a Cristo cuando lo hacemos, porque Cristo intercede de día y de noche por cada uno de nosotros. Piense en eso, Cristo intercede de día y de noche por cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros oramos, intercedemos por otros, nos parecemos más a Cristo en su oficio intercesor. Entonces, hermanos, nuestro deber es interceder por cada uno de nosotros, por la iglesia, para que el reino de Cristo sea manifiesto en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la exhortación del inicio de esta pequeña serie sobre la intercesión en la oración, Padre. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestra carne, cuando nos someten esos estados de pasividad, Señor, de adormecimiento espiritual, Padre. Y porque muchas veces la oración se deja como el último recurso, Señor, cuando debe de ser al contrario, la oración debe ser lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, Padre. Pues cuando lo hacemos de esa manera, en primer lugar ir a ti en oración, Señor, las cosas se desarrollan conforme a tu voluntad, Padre, conforme a tu propósito, y tendremos quietud y tendremos paz, Señor, sabiendo que hemos puesto delante de ti todas nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones. Pero hacerlo al contrario, Señor, ya cuando estamos metidos en la dificultad a causa de nuestro mal proceder, Señor, se convierte en algo agobiante, Señor, para nosotros. Y a veces, Señor, tenemos que pagar las consecuencias de nuestra indisciplina, Señor. Pero también, Padre, la oración, Señor, ha sido dada para expresar nuestro amor a la iglesia, Padre, para orar por la iglesia, para orar para que nuestros hermanos crezcan en el conocimiento de la verdad y puedan conocer cuáles son las riquezas de la gloria de Cristo, cuál es el conocimiento pleno y la sabiduría que se encuentra en Él, Señor. Para el que está débil sea fortalecido, Señor. Para el que, Señor, se cree presuntuoso, sea alertado y no ponga su confianza en sí mismo, Señor. Y para que la oposición, Señor, que pueda traer los adversarios, Señor, del Evangelio, también no prevalezcan, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Padre. Y Cristo tiene todo dominio y toda autoridad
en el presente y en el futuro, Señor, y en todas las edades, Señor. Tenemos confianza de que tú gobiernas sobre todas las cosas. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.